No sé si está lista la transmisión para que empecemos. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Sí? ¿Confirmamos? ¿Ya estamos en vivo? ¿En todos lados? Ok, perfecto. Pues muchas gracias a todos y todas por estar aquí. También muchas gracias a todos las personas que nos siguen en la transmisión de YouTube, tanto desde los canales del Colegio de México como de la UNAM. Yo soy Claudia Masferrer, soy profesora investigadora del Colegio de México, y cuando recibí la invitación de participar en este coloquio académico, Huellas de la Migración, en este marco de la mega ofrenda, la verdad es que pensé que era una gran oportunidad poder compartir con la comunidad universitaria lo que hemos venido haciendo en el Colegio de México, y les vamos a explicar en unos momentos más tarde. Pero pues muchas gracias por la invitación a la Dirección General de la Comunidad de la UNAM, y voy a darle la palabra a la maestra Sara Mispalma para que dé unas palabras de bienvenida, y ahorita regresamos a la conversación. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. ¿Cómo están? Feliz jueves, bienvenidos. Esa es la actitud, muy bien. Distinguidos miembros del Presidium, bienvenidas a esta su casa, la Facultad de Derecho de la mejor universidad del mundo, la Universidad Nacional Autónoma de México. Al cabo de 3 días, organizados alrededor de conversatorios convocados por variopintas entidades de nuestra máxima casa de estudios y por entidades externas relacionadas con la temática en cuestión, se llevó a cabo el coloquio académico intitulado Huellas de nuestra historia, migraciones, exilios, refugio y desplazamientos, cuyo objetivo ha sido generar un espacio de diálogo y reflexión en torno a lo que ha significado la tradición de acogida de nuestro país como una nación solidaria que ha abierto sus fronteras para dar cabida a distintas migraciones y exilios a lo largo de la historia. En el marco de la 28 edición del Festival Universitario del Día de Muertos, el coloquio, organizado por la Dirección General de Atención a la Comunidad, buscó y consiguió ser un crisol para que la comunidad universitaria y el público en general reconociera que las historias de movilidad humana que han marcado a nuestras comunidades, ya sea por razones políticas o incluso climáticas, siga siendo una realidad cotidiana en el presente siglo, y por supuesto que este fenómeno involucre no únicamente a las personas que tienen que abandonar su patria en busca de una nueva vida, sino a todas aquellas otras que desde distintas instancias y trincheras se organizan partiendo de la solidaridad y la empatía para darles cabida en un nuevo hogar. Esto nos ha permitido y nos permite apropiarnos del mundo que nos rodea, ampliando nuestra visión y en diversas ocasiones mejorar incluso nuestra manera de relacionarnos con nuestros pares, con los que conformamos la humanidad, y hacer del destierro una oportunidad para el reencuentro. De ahí que las entidades convocadas y convocantes a participar con la organización de dichos conversatorios se sumaron a la construcción de entornos más justos, respetuosos y pacíficos, donde especialistas, académicas, académicos y estudiantes compartirían experiencias y propuestas para fortalecer la convivencia armónica en nuestra sociedad en el marco de la promoción de una cultura de la paz en el país y, por supuesto, a nivel mundial. Este conversatorio, que lleva por título Destino México, aproximaciones históricas y contemporáneas, les pido que de verdad lo atesoren, lo disfruten, porque no cualquiera podrá referir a futuro que tuvieron la oportunidad de escuchar de la voz de doctora Erika Pani, de la doctora Luisi Pedrosa, de la doctora Joana Navarrete, profundos y sendos conocimientos de reflexión que a la postre nos darán la idea de un rompimiento de paradigmas interesante en torno a la nueva cultura de la migración y del cómo nuestro país, a través de la academia, abonará
a su respetuosa fenomenología. A propósito de la temática migraciones, exilios, refugio y desplazamientos, por supuesto también les exhortamos a que justo por estos días, a partir de mañana, fin de semana, acudan a la explanada del Universum para que vean las bellísimas ofrendas que se están preparando respecto de este tema. Sean todas y todos bienvenidos y muchas gracias. Felicidades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la bienvenida y muchas gracias también por la invitación y todas las personas que nos apoyaron con la logística para poder tener este evento en esta Facultad de Derecho. Muchas gracias. Como decíamos, gracias. Como decíamos, bueno, yo soy Claudia Masferrer, soy profesora investigadora del Colegio de México, pero además coordino el Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas, en donde el MICDEP, en donde, digamos, tenemos diferentes proyectos, actividades, seminarios, libros, publicaciones, pero uno de estos proyectos que he disfrutado mucho ha sido el proyecto podcast Destino México, en donde, bueno, aquí las invitadas participaron, pero tenemos también personas del público que han participado en el proyecto. Tenemos ya 4 temporadas, 41 episodios y les invito a consultarlos. Cuando me invitaron a participar en este coloquio, lo primero que pensé fue que podíamos traer un poco de la discusión que hemos tenido en los últimos años en este proyecto podcast aquí en la facultad. Y en ese sentido yo les voy a decir, digamos, muy abiertamente que la pregunta guía del Destino México es cómo podemos ser un país más acogedor para que le dé la bienvenida a las poblaciones migrantes y en movilidad. Y vamos a tener unas tarjetitas y unas plumas del MICDEP de obsequio, así que si tienen alguna reflexión en el público o quieren hacer alguna pregunta para que la incorporemos en el conversatorio, de una vez les digo que pueden levantar la mano y les vamos a acercar la tarjeta y la pluma, ¿ok? Eso primero, de cuestiones de logística. Lo otro es que tenemos también digamos, atrás unos separadores con todas las temáticas del podcast que hemos tenido. Entonces también les invito a que lo convoquen. Uno de los podcasts que yo he disfrutado mucho hacer y prepararme, pero también escuchar y reescuchar, es un podcast con la doctora Erika Panik, en donde discutimos varias cuestiones históricas sobre la migración en el México independiente, el siglo XIX. Y creo que muchas veces cuando pensamos en migración, quizás ustedes piensan en personas migrantes, personas extranjeras, pero no sabemos quizás cómo era la migración en el siglo XIX. Y es fascinante lo que ocurría, pero además porque nos ayuda a entender el presente como siempre en la historia. Entonces, para mí es un gusto poder tener como la primera, digamos, para abrir esta primera discusión a la doctora Erika Panik, quien es doctora en Historia por el Colegio de México, es profesora investigadora en el Centro de Estudios Históricos, trabaja la historia política del siglo XIX en México y en Estados Unidos. Les recomiendo muchísimo el libro de la historia mínima de Estados Unidos, en el Colegio de México, pero además ha trabajado temas de migración y ciudadanía con esta perspectiva histórica y este enfoque en América del Norte. No sé cuántos de ustedes tienen idea de cómo era la migración del México independiente. Digamos, termina la independencia y ¿qué pasa? No sabemos, ¿no? Así que bueno, en eso nos vamos a concentrar primero y les repito, si tienen esas reacciones, pueden ser durante la conversación o en una sección posterior, pueden levantar la mano y les mandamos una tarjeta, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, espero que también ustedes piensen cómo podemos ser más acogedores. Erika, eso, ¿cómo era el México independiente? ¿Cómo desde una perspectiva histórica podemos entender a Destino México? Muchísimas gracias, Claudia. Muchas gracias por invitarme a participar en este conversatorio. Es un gusto muy grande estar en la Facultad de Derecho de la UNAM. Mira, el 19 dentro del marco de, hasta ese momento, el enorme desplazamiento que se da en el mundo, no tanto desde el Pacífico como desde Europa, de estos flujos migratorios que vienen a América. México recibe poquísimos migrantes y ahorita creo que podemos reflexionar el por qué comparado a otros países de América, Estados Unidos en primer lugar, pero también Argentina, Brasil, etcétera.
es un siglo de paradojas, porque por un lado hay un discurso en donde los mexicanos dicen que, a diferencia del despótico y oscurantista imperio español, la nación independiente es una nación abierta, es una nación que quiere recibir a los hombres y mujeres que buscan una nueva tierra para construir una vida mejor, que tienen esta idea de que los migrantes que vienen de Europa y son más adelantados y además son blancos van a mejorar, la calidad de la población mexicana. Se hace una serie de leyes muy generosas, ¿no? La idea de que puedes venir a México, que si ocupas estos territorios, la idea de que México es un desierto que hay que poblar y que al poblarlo lo van a hacer florecer. Entonces tú puedes venir a México y puedes ocupar tierra, y esa tierra eventualmente, después de ser ocupada y trabajada durante un número relativamente corto de años, ¿no? 3, 5, dependiendo de los estados, se vuelve en tu propiedad. Claro que son tierras que no están ni deslindadas, ni se conoce muy bien, ¿no?, de dónde a dónde llegan, etcétera. Entonces yo creo que ese es ahí un factor, ¿no? Por un lado, una visión muy positiva y generosa. Por otro lado, la realidad material no hace posible esta ocupación, trabajo y transferencia de propiedad. Una legislación de naturalización, o sea, lo que los extranjeros tienen que ser y hacer para volverse mexicanos, es también una legislación muy abierta, ¿no? Quien quisiera ser mexicano tenía, en primer lugar, que querer serlo, o sea, la voluntad individual como el motor de la naturalización. Inscribirse en el gobierno municipal que le correspondiera, vivir en México 5 años y renunciar a su vieja lealtad y decir que va a respetar y defender las leyes y la Constitución mexicanas, ¿no? Entonces, una visión muy republicana de lo que quiere decir ser, y muy liberal de lo que quiere decir ser mexicano. Y sin embargo, lo que vemos en los casos de la gente que se naturaliza en el 19, en primer lugar, quien se ocupa es la Secretaría de Relaciones, lo cual es bastante curioso, ¿no?, para un estado que está decidiendo, ¿no?, integrando estos nuevos ciudadanos, pues quien se ocupa de las relaciones exteriores es quien se ocupa de este procedimiento. Y si bien los requisitos son relativamente sencillos en la ley, la burocracia de la naturalización las va a hacer muy difícil, ¿no? Hay que si le falta un papel, que si, por ejemplo, hasta 1857, para ser mexicano tienes que ser católico, y entonces piden el acta de bautizo. Bueno, es que fíjese que yo dejé mi pueblo en España cuando tenía 2 años y mis papás no traían la fe de bautizo, pero pues aquí tengo el testimonio del sacerdote que voy todos los domingos a misa y me confieso y comulgo. No, nosotros necesitamos la fe de bautizo. Entonces es un poco una tortura por papeleo, que hace que la naturalización sea en muchos casos difícil para estos extranjeros. Y la razón, yo creo que viene de 2 cosas. Una sospecha del extranjero. No hay que olvidar, México tiene desde 1836 en su Constitución y hasta 2011 un artículo, que es el 33, que dice que los extranjeros indeseables, ¿no?, aquellos que el Ejecutivo considera perniciosos, peligrosos, pueden ser expulsados del país sin tener recurso a la protección judicial, ¿no? Entonces ahí ya nos habla de esta idea de que todo extranjero es potencialmente peligroso. Hay una serie de experiencias que quizás justifican esta postura, ¿no? Por ejemplo, los españoles que se quedaron después de la independencia, que se suponía que ya se habían vuelto mexicanos, que le prestan dinero al gobierno mexicano, el gobierno mexicano no les puede pagar y que reclaman la protección
de la legación española, ¿no? Entonces, una deuda individual se convierte en deuda soberana que va a ser, cuyo pago va a ser exigido por estos gobiernos extranjeros. Y la expulsión, ¿no?, de los españoles, a pesar de que con la independencia una de las cosas de los acuerdos a los que se llega es que pues quien reconozca la independencia será reconocido como ciudadano mexicano, ¿no? Entonces, esta tensión entre, por un lado, la visión republicana de un país de nuevo mundo que se dice abierto a la migración del resto del mundo, y por otra un Estado débil. Entonces no se controlan las aduanas, no se controlan las fronteras, no se controlan los puertos, mejor, pero tampoco vayan ustedes a creer que era una cosa así como increíblemente eficaz. Y por otra parte, un Estado que se ve frecuentemente amenazado, intimidado, extorsionado prácticamente por estas otras potencias extranjeras, ¿no? Entonces, una tensión de esta xenofobia, digamos, que vemos en los funcionarios, a veces en la población, ¿no? Se escucha recurrentemente de estos extranjeros que no se quitaron el sombrero cuando pasó la procesión, entonces fueron apedreados por el resto de la multitud que estaba ahí reunida, y por, en ciertos casos, ¿no?, estas leyes contradictorias que, por ejemplo, no los dejan tener propiedad, no los dejan hacer comercio al menudeo, ¿no? Entonces, el 19 está muy marcado por estas tensiones que creo nos explican también por qué somos un país que se considera a sí mismo abierto, receptivo, solidario y generoso, y que sobre el terreno no siempre lo es, o lo es solo con cierto tipo de migrantes. Muchísimas gracias, Erika. Vamos a regresar, obviamente, a discutir qué tan abiertos somos, tanto en la práctica como en la legislación, como en la burocracia, como en, digamos, en la sociedad en general. Pero antes vamos a escuchar a la doctora Luisi Pedrosa. Ella es politóloga comparativista, trabaja como profesora investigadora del Centro de Estudios Internacionales en el Colegio de México, es cocoordinadora del Comité de Migración, Participación Política, Migrante y Ciudadanía de MISCOE-IPSA. Y yo digo siempre que, digamos, Luisi es experta en cuestiones de política comparada y ubica a México con relación a lo que ocurre en otros contextos. Y ahí, digamos, quizás tendríamos que hacer una aclaración de algo que nos va a explicar, y es que, digamos, no sé cuántos de ustedes en el público saben, quizás un poco recuperando lo que mencionaba Erika, ¿saben el volumen de la población extranjera en el país? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? ¿Alguien sí sabe? Levanten la mano. ¿Nadie? ¿No? Ok, menos del 1% de la población, según, por ejemplo, el censo de 2020, nació en el extranjero. De los 126 millones, 1.200.000 personas nació en otro país. Y este porcentaje, no nos lo dijo Erika, pero ese, digamos, menos del 1% ha sido así de manera histórica. Entonces, México normalmente, pues no es concebido como un país de destino, sino que México es un país normalmente de emigración, porque más o menos el 10% vive fuera de nuestro país, ¿de acuerdo? Entonces, con eso en contexto, yo le quiero preguntar a Luisi, ¿cómo se ven estas políticas, digamos, un poco más contemporáneas en México, con relación a lo que ocurre en otros países, recordando que México en general es un país de emigración, más que un país de inmigración, y por eso la duda de si somos un destino o no? Gracias, Luisi, bienvenida. Muchas gracias, Claudia, y es un honor estar acá en la UNAM y en la Facultad de Derecho. Muchas gracias por asistir a este conversatorio. Y bueno, para no perder el hilo de la conversación, voy a responder rapidísimo a Claudia, y siguiendo el hilo que dejó la doctora Pani, que mencionó el artículo 33 de la Constitución, ¿cierto?, que restringe muy fuertemente la participación política de las personas inmigrantes extranjeras, y también nos contó de este recelo, sospecha que existe acerca de la población inmigrante extranjera en México. Y algo que les puedo contar con respecto a esta limitación tan tajante de participación política en México es que
es un poquito vergonzosa en perspectiva comparativa, porque lo cierto es que en nuestra propia región de Latinoamérica hay varios países que nos llevan la ventaja y que han extendido derechos electorales a personas inmigrantes residentes sin exigirles que se naturalicen. ¿Okay? Incluso no solamente en elecciones locales, municipales, sino en elecciones legislativas y para la presidencia de la República. En elecciones legislativas, las personas inmigrantes residentes con cierto tiempo de residencia, es cierto que no pueden ser personas recién llegadas, pero después de 5 años en Chile y en Ecuador, después de 15 años en Uruguay, pueden votar en Chile en todos los niveles. Entonces, en estos países realmente hay una ventaja considerable respecto a esta restricción que tenemos en México de la participación política de las personas inmigrantes. En Argentina, varias provincias del país permiten también la participación electoral al nivel local. Y por supuesto que el voto no lo es todo. Las personas inmigrantes podrían ser consultadas de otras formas, por ejemplo, a través de consejos consultivos que puedan aportar su voz y sus inquietudes de manera directa cuando se hacen políticas públicas. Bueno, acá tenemos 2 tipos de modelos en Latinoamérica. Hay países que tienen un modelo compensatorio, es decir, si no extienden derechos electorales, por lo menos tienen consejos consultivos muy amplios, donde las personas migrantes tienen capacidad de dar su voz y sus recomendaciones además tienen fuerza en la política pública. Y hay otros modelos más complementarios, donde existen derechos electorales, pero también existe una consulta y una representación institucional de las personas migrantes. En México esto se parte en 2, ¿ok? Mientras que para las personas emigrantes tenemos un modelo complementario, porque como ustedes bien sabrán, nuestros emigrantes mexicanos tienen el derecho a votar en cada vez más elecciones. Empezaron ellos por las presidenciales y ahora van ganando derechos electorales para más y más cuerpos democráticos. Con los migrantes acabo de relatarles que esto es imposible. Bueno, los migrantes sí tienen un esquema complementario de participación a través del voto y a través de consejos consultivos. Curiosamente, en los últimos años los consejos consultivos de las personas emigrantes se han debilitado muchísimo, ¿ok? Y para las personas inmigrantes no hay derechos electorales, ahí hay un modelo más compensatorio donde se esperaría que su voz se representara en consejos consultivos. El problema es que los consejos consultivos de las personas migrantes son bastante débiles, están liderados por el gobierno, designados por el gobierno, pobremente consultados, pobremente financiados, y bajo estas condiciones sus alcances se limitan. Y la estructura de poder pues se utiliza para que den legitimidad a la política migratoria y una imagen de rectitud política, pero lo cierto es que la sociedad civil, las asociaciones que representan y trabajan por migrantes tienen poco espacio y mucho riesgo de ser cooptadas. Bueno, aunado a esta falta de derechos políticos de las personas inmigrantes, el caso mexicano en Latinoamérica es el caso de mayor distancia entre los derechos de las personas ciudadanas mexicanas y la falta de derechos de las personas extranjeras inmigrantes. No hay un caso peor entre 22 casos que estudié de Latinoamérica y el Caribe. La distancia no podría ser más grande. Realmente estamos en la base de la pirámide, en lo que toca a las diferencias que se hacen entre las personas ciudadanas que tienen plenos derechos y las personas inmigrantes que tienen muy pocos derechos. Si quieren, ahondamos más en esto. No quiero meterme con mucho detalle en esta jerarquía. Lo importante de mantener en mente, y sobre todo ustedes como estudiantes de Derecho, es que existe una jerarquía con muchos escalones de derechos diferentes para un público que en la teoría democrática deberían ser personas con derechos iguales, y lo que observamos en México es que esa distancia es muy, muy grande. Siguiendo con una dimensión más social,
Un aspecto fundamental es la reunificación familiar, y en este aspecto, aunque recientes reformas han fortalecido el derecho a la unidad familiar y el interés superior de los niños, de las infancias, la verdad es que las personas inmigrantes con trabajos precarios en México no tienen manera de obtener los permisos de residencia que les permitirían reclamar la unidad familiar. Y siguiendo con esa dimensión social, otro aspecto importante, por supuesto, son los derechos a la salud y a la educación. Y aquí México, digamos que sí estamos en línea con el resto de países de Latinoamérica en el papel, ¿ok? En el papel hay un acceso irrestricto a la salud y a la educación, pero esto se ve un poquito diferente en la práctica. El único país que aquí salta y que no ofrece este derecho irrestricto es la República Dominicana. Bueno, y finalmente me gustaría a lo mejor hablar un poco de los derechos laborales, ¿no? Porque también es un aspecto importante a comparar de los derechos sociales y el derecho a integrarse al mundo laboral. Y aquí estamos más o menos a la par que países como El Salvador, Costa Rica y Argentina, en el sentido de que las personas inmigrantes residentes tienen derecho a la vida sindical, ¿no? y al respeto de sus derechos laborales, están plenamente cubiertos por las leyes laborales, pero no exactamente en las mismas condiciones que los mexicanos, y además se ven con mucha frecuencia afectados en el momento mismo de la contratación por cuotas que existen que limitan la contratación a un porcentaje dentro de las empresas, a menos que sean puestos gerenciales de las empresas. Entonces, esto es para darles un panorama lo más somero, superficial posible de dónde está México en comparación con Latinoamérica en acceso a derechos sociales, laborales, políticos. Muchas gracias. Quizás sería interesante también que pensaran, digamos, como estamos en la Facultad de Derecho, que no solamente una cosa es lo que ocurre en el papel y lo que ocurre en los procesos mismos burocráticos, sino también en las cuestiones más que tienen que ver con cómo se les aceptan a estas personas. Y algo que vamos a regresar seguramente con Erika Pani es en pensar en qué tan selectivas son, por ejemplo, estas políticas o incluso estas prácticas con distintas poblaciones, ¿no? Sabemos que en México hay racismo, hay discriminación y no todas las personas son tratadas por igual. Entonces, un poco también pensar en eso, cómo se traduce. A continuación le voy a dar la palabra a la doctora Joana Navarrete. Ella es investigadora asociada en el Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales, en el proyecto que de hecho compara migración en distintas regiones, y también está asociada en el Programa Nacional de Investigación de Afrodescendientes y Diversidad Cultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ella es doctora en estudios de población, maestra en demografía por el Colegio de México y tiene mucha experiencia trabajando con poblaciones migrantes, sobre todo latinoamericanas en México, que llegaron hace poco, recientemente, y con una perspectiva muy interesante de cuestiones étnicas para tratar de entender, por ejemplo, cómo la afrodescendencia limita y define estos procesos de integración social. Y a mí me gustaría, Joana, que nos hablaras un poco también, digamos, a partir de tu experiencia trabajando con personas migrantes, cómo este bagaje histórico que se traduce en leyes y en programas y en prácticas y burocráticas, pero también en, digamos, cómo se relacionan las personas extranjeras con la población mexicana, se ven hoy en día desde una perspectiva contemporánea. Muchas gracias. Buenas tardes para todos y todas, y de nuevo es un honor también para mí estar aquí en la Facultad de Derecho y en la UNAM particularmente. Yo quisiera, un poco para poder entender también el contexto contemporáneo de la migración latinoamericana en México, que entendamos que también han habido cambios en ese proceso. Como les decía hace un rato Claudia, pues según el censo 2020, que es donde nosotros podemos identificar a las personas residentes, somos menos del 1% las personas que nacimos fuera de México.
pero si ustedes no lo sabían, más del 60% de esa población es nacida en Estados Unidos, porque la mayoría de ellos son hijos o hijas de personas mexicanas que vivían en Estados Unidos y luego retornan, ya sea de manera voluntaria o forzada, a México. Entonces, la mayoría de las personas inmigrantes realmente son nacidas en Estados Unidos con pues, ascendencia mexicana. Y lo que queda de ese porcentaje, ese 40% restante, la gran mayoría son personas de América Latina y el Caribe. Un gran porcentaje también de esa parte son centroamericanas, específicamente guatemaltecas, de El Salvador, hondureñas, y le siguen otras nacionalidades como la colombiana, la venezolana, la brasileña, la argentina. Y que han venido cambiando en el tiempo. Entonces uno puede rastrear ese cambio y ese cambio nos dice mucho también de la forma en la que México se comunica en términos institucionales con esa diáspora latinoamericana en su propio territorio. Entonces uno puede ver que, por ejemplo, que es una gran bandera de México hacia el resto de la región. México se ve como un país de refugio, un país de asilo, ¿no? Y eso pasó mucho en los años 70, 80 del siglo pasado, donde se recibía un flujo importante de personas de Sudamérica, de Centroamérica, que venían, digamos, en procesos de refugio y de asilo, ¿no? Político, por la convulsión propia, tanto política como social de los países, sobre todo de Guatemala, Argentina, Chile y otros países de la región. Luego se empieza a ver un cambio en, digamos, en la composición de esa población. Es una población que por lo general trae atributos, digamos, de capital humano, es decir, de educación o de experiencia laboral o de elementos laborales mucho más altos que la población mexicana. Es decir, ahí, y eso, digamos, lo sabemos mucho en los estudios migratorios, hay una selectividad importante de la población, sobre todo sudamericana y del Caribe, que llega a México con, digamos, años de escolaridad muy superiores a los años promedio de las personas mexicanas, también en edades promedio mucho más altas, personas mucho más grandes del promedio mexicano. Eso no sucedía con las personas centroamericanas, que tienen un perfil más cercano a la población mexicana, y eso va a ser radical en estos procesos de integración. Y es radical por dos cosas. Uno, porque por esas características suelen poder integrarse, digamos, laboralmente y socialmente más fácilmente, y aquí estoy hablando antes del 2010, o sea, es este flujo que viene más o menos en la primera década de este siglo. Entonces, una integración relativamente más fácil, sobre todo porque también las motivaciones de esas migraciones eran por estudio, por trabajo, por unificación familiar, ¿no? Entonces eran procesos que fácilmente podían permitir a las personas integrarse fácilmente a distintas esferas sociales, pero que también la legislación en términos de la regulación migratoria, regularización migratoria, estaba dispuesta para ese tipo de perfil. Entonces era relativamente sencillo alcanzar una residencia temporal y eventualmente permanente, sin tantas restricciones. Pero todo eso empieza a cambiar y afecta a esta población, pues después de la reforma del 2011-12 de la Ley de Migración, donde se establecen ciertas barreras para lograr, por ejemplo, la residencia permanente en algunos casos. Entonces, cada vez se hace más difícil, sobre todo para estas poblaciones que venían a estudiar, que era un gran, digamos, un buen porcentaje de la población, sobre todo sudamericana y caribeña, muy difícil ingresar a ciertos procesos de regularización. Pero lo que empieza a suceder luego del 2015, que lo podemos ver, es que cambia de manera importante el perfil migratorio de las personas latinoamericanas. Entonces, vemos que se reduce, por ejemplo, los años de escolaridad, y eso tiene que ver con que ahora, si ustedes lo han visto, lo han percibido, lo han escuchado, vemos migraciones de familias enteras. Entonces ahora migran más niños, más adolescentes, más adultos mayores. Ya no son personas individuales o familias nucleares, sino son familias mucho más grandes. Las personas están saliendo mucho más jóvenes de sus lugares de origen. Tenemos una amplia, digamos, un descenso que se tuvo o que se observa en el nivel educativo, tiene que ver con esta gran migración venezolana de personas que salen muy, muy jóvenes de su país de origen, casi sin terminar, sin ingresar a la universidad o apenas terminando la preparatoria, porque luego del 2016, digamos, esta gran crisis política, social y económica hace que muchos salgan muy jóvenes, y ahí hay un desbalance en términos de lo que veíamos antes. Y creo que México hoy está recibiendo también como la confluencia de un cambio del sistema migratorio, sobre todo sudamericano y caribeño, donde empezamos a ver también que la heterogeneidad de esa población ya no solo tiene que ver con el perfil sociodemográfico, sino con las motivaciones de la migración.
empezamos a ver que confluyen no solo motivaciones de carácter económico, sino que a esto se suma la gran crisis política que vive hoy toda Sudamérica, la mayoría de Sudamérica, pero junto a eso una serie de procesos de violencia política, de violencia social, que se conjunta en todo ese proceso migratorio que hoy estamos un poco viendo cómo se desencadena en México. Y si bien México es un país que en términos de las personas que recibimos somos muy pocas, somos menos del 1%, lo que sí ha sucedido es que México cada vez se convierte en un país por donde transitan más personas, pero que debido a las restricciones migratorias, digamos, sí, políticas y migratorias, tanto de Estados Unidos como del propio México, tenemos cada vez a más personas teniendo que quedarse en el país, ¿no? Sin una salida a poder salir a otros países o retornar a su país de origen necesariamente. Y ese es un proceso al que estamos asistiendo hoy, particularmente después del 20 de enero, cuando se cierra, cuando llega Trump a la presidencia y empiezan estos cierres particulares, no solo de la frontera norte, sino en términos de la legislación y política, que hoy nos pone un reto muy importante, digamos, al país para responder digamos, a esas nuevas necesidades y de compaginar los procesos que ya venían históricamente sucediendo, procesos de integración e incorporación de las diásporas latinoamericanas en el país, pero que empiezan a tener muchas divergencias hoy digamos, con este nuevo panorama de la migración en México. Y creo que de eso hablaremos más adelante seguramente, pero por supuesto ahí tiene mucho que ver la forma en la que las personas llegan a México y logran incorporarse a ciertos procesos laborales o sociales, tiene que ver mucho también con la forma en la que son percibidas por las propias personas mexicanas, pero también por otros migrantes, y eso tiene que ver con qué prejuicios o qué discursos hay alrededor de los lugares de nacimiento de las personas y cómo consideramos que ese lugar de nacimiento refleja lo que esas personas son, pero también su identidad étnico-racial y sus motivaciones, que aunque no lo creamos también derivan en procesos de discriminación. Las personas siempre te preguntan a qué viniste al país o cuál fue tu razón, y una forma digamos, de generar estos procesos de exclusión es si saben que tú viniste a estudiar, a trabajar, o si viniste como un refugiado, si entraste irregular porque vienes en una caravana o porque vienes tratando de pasar a Estados Unidos o porque vienes a solicitar refugio. Ese tipo de motivaciones también implican procesos de exclusión distintos y por supuesto a largo plazo procesos de incorporación social distintos, pues que tienen que ver con esa intersección de distintas formas de identidad de las que hablaremos ahora. Muchísimas gracias, Joana. Y ahí quizás sería interesante que resaltaran y que pensaran también, digamos, yo les decía que Erika Pani se enfocaba mucho en las cuestiones de naturalización, por ejemplo, de leyes de naturalización, pero para eso, digamos, actualmente uno tiene que ser residente permanente y cumplir con ciertos requisitos y digamos, quizás sería interesante regresar un poco para esta idea de cómo se compara lo histórico con lo contemporáneo. Y yo tengo una duda un poco para el público, digamos, ¿les sorprendió pensar que la mayoría de la población extranjera había nacido en Estados Unidos? Si yo les digo, ¿qué piensan? ¿Hay pocos, muchos extranjeros, migrantes en México? ¿Pensarían que hay muchos quizás? ¿Han conocido un extranjero? ¿Alguno de ustedes nació en otro país? ¿En otro estado? ¿En la Ciudad de México? ¿Todos son de la Ciudad de México? ¿Hay algún migrante? ¿Alguno tiene un familiar en Estados Unidos? ¿No tienen familiares en Estados Unidos? Ahí hay un poco más, ok. ¿Alguien tiene un familiar en Estados Unidos que regresó a México después de vivir un tiempo fuera? Ahí veo unas manos. Muy bien. ¿Y les llaman migrantes de retorno? ¿No? ¿No? ¿Alguno tiene un familiar nacido en Estados Unidos que es menor de edad o que es hijo de alguna persona que regresó? ¿Sí? Muy bien. Entonces, digamos, estas personas, y ahí quizás regresemos, ¿no?, también a lo que nos cuenta Erika Pani en la historia mínima de Estados Unidos. Yo no sé si en la historia mínima de Estados Unidos, digamos, el grupo más grande de extranjeros en Estados Unidos son los mexicanos. Eso sí lo sabemos. Yo no sé si en Estados Unidos conciben que el grupo de extranjeros en México más grande son los estadounidenses, ¿de acuerdo? Pero si yo les digo a ustedes, ¿conocen un extranjero? Muy pocas manos levantaron, pero veo que muchos conocen a estadounidenses, a estos menores. ¿Y por qué no los conciben como extranjeros? ¿O sí los conciben como extranjeros? Si quieren ahorita lo pensamos, ¿ok?
Entonces, bueno, dice alguien que más o menos. Bueno, son nacidos en otro país, ¿de acuerdo? Entonces, regresemos a estas ideas de cómo se perciben los extranjeros, cómo se perciben los migrantes, quién es un migrante y quién no, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, voy a regresar con Erika para preguntarle un poco en esta idea de, incluso lo que nos decía, digamos, hay una sospecha del extranjero. ¿Sospechan de los estadounidenses igual que sospechan de alguien que nació en Argentina o en algún otro país? ¿No? Bueno, piénsenlo. Erika, a ver, regresemos un poco a esta perspectiva histórica para tratar de entender, digamos, si se fijan, hay como varias contradicciones, ¿no? México no es un país que reciba mucha gente, nunca recibió mucha gente. Se dice de puertas abiertas, incluso cuando a mí me mencionaron que, digamos, el coloquio iba a tratar sobre el exilio y sobre la presencia y que podía ser interesante que habláramos de la presencia, el exilio español en México y de la historia del Colegio de México, pues hay una historia también que se asocia muchas veces a lo que se piensa de este exilio, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, un poco regresando a esta perspectiva histórica y de nuevo, Sofía tiene las tarjetas y las plumas, así que si tienen dudas y reacciones les invito a compartirlas. ¿Cómo se compara la cuestión histórica con lo que vemos el día de hoy, sobre todo en estas temáticas, digamos, y reacciones? A ver, México mira su legislación una vez que ya, digamos, para el último tercio del siglo XIX, México piensa un poco sus leyes migratorias en relación a Estados Unidos. Entonces, la legislación mexicana, las primeras leyes de migración, la primera es de 1909, ¿no? Para que se den ustedes una idea de sí, la puerta abierta, tan abierta que ni siquiera hay leyes de migración. En un momento en que el resto de América está excluyendo la migración china, México insiste en que ellos, o sea, los mexicanos no rechazamos a ninguna otra nación de la tierra, ¿no? Entonces, esto es una manera de marcar una diferencia con Estados Unidos en primer lugar, ¿no? Entonces, Estados Unidos empieza a cerrar las puertas de la migración china desde 1875, si quieren pensar en esta primera ley que hace muy difícil la entrada de mujeres asiáticas que vienen solas, con esta idea de que si vienen solas seguro vienen a prostituirse. 1882, la prohibición de los trabajadores chinos. Entonces, los trabajadores chinos, en vez de migrar a Estados Unidos directo, migran a Canadá, migran a México y tratan de pasar por la frontera sur o la frontera norte. Entonces, es una manera de México de desmarcarse, pero otra vez las prácticas siguen siendo unas prácticas relativamente excluyentes, en tanto que la integración es complicada, en tanto que no hay, digamos, el dinamismo económico que se pretende no es una realidad, con lo cual pues viene a México solo un cierto tipo de migrante. Y bueno, la construcción que se hace de la migración guatemalteca, ¿no? Que es una migración estacional, la frontera sur. Entonces, como hoy es una frontera muy porosa, no se define sino en 1882, y cuando los guatemaltecos que quedan del lado mexicano piden ser reconocidos como ciudadanos mexicanos, la gente de Ciudad de México en Secretaría de Relaciones, entonces como, no, si el pueblo donde usted vive no es México. No, sí, es que aquí nos dicen que no podemos tener, ¿no?, la milpa porque que somos extranjeros y no podemos tenerla tan cerca a la frontera. Bueno, entonces necesitan mandarnos sus papeles y una fotografía, ¿no? Con lo cual es muy difícil en la zona del Soconusco conseguir un fotógrafo, y finalmente lo que hacen es que la Secretaría de Fomento, y ahí podemos suponer que son los finqueros, cafetaleros de Chiapas que necesitan esta mano de obra y que le facilitan la vida a los guatemaltecos que están ya sea yendo y viniendo, ya sea ya, digamos, residentes en México.
Y bueno, muy brevemente también el caso de la migración afrodescendiente, ¿no? Entonces, la migración afrodescendiente desde el norte tienes dos cosas. Por un lado, los testimonios, ¿no? El papá de Langston Hughes, el gran poeta del Renacimiento de Harlem, viene a México porque en México no se siente discriminado. Y sin embargo, en la frontera, los mexicanos no les gusta que vengan los músicos afroamericanos, los que vienen a tocar a Tijuana, se dice que traen todo tipo de vicios. Los sindicatos de los músicos mexicanos protestan que vienen los músicos estadounidenses. En Quintana Roo, los que están sacando el palo de tinta, etcétera, quieren que entren los afrodescendientes de lo que era Honduras británica, luego Belice, para que trabajen en las fincas y obviamente luego se regresan, ¿no? Entonces, los distintos intereses se atraviesan con la vida de estos migrantes normalmente para hacerles la vida más difícil, ¿no? Gracias. Y eso me lleva a preguntarle a Joana, un poco regresando con esta, digamos, pensemos lo afrodescendiente y bueno, hay un episodio que hice con Pablo Yankelevich, con el doctor Pablo Yankelevich, que habla justamente de esta discusión histórica, ¿no? De un poco de qué tan abiertos somos y todas las contradicciones que existen en la ley y en la política, y una de estas contradicciones venía justamente en tratar de hacer ciertas excepciones también a la población afrodescendiente en México en un momento en donde había cierta apertura para otras personas y en un momento en donde en realidad se decía que México no discriminaba, no excluía a la población de origen chino, ¿no? Entonces, Joana, no sé si nos puedas platicar un poco más sobre estas exclusiones y un poco, digamos, desde tu trabajo, a qué se debe esta exclusión a partir de la identidad étnico-racial. Bien, sí. Y ahí estaría de lo que habló el doctor Yankelevich. Yo creo que para poder hablar de eso hay que pensar en una categoría que seguramente ustedes han escuchado mucho, de la que se ha dialogado cada vez más, y es el mestizaje como esta idea central de construcción de lo que es, en general en América Latina, en todos los países, ha configurado las identidades nacionales, pero en México sí que ha sido fuerte en términos de esa consolidación de lo que implica ser mexicano o mexicana o la mexicanidad, esta idea de que somos un país multiétnico, pluricultural, donde las mezclas raciales están y por tanto no existe el racismo porque estamos muy mezclados. Digamos, ese proceso de fundación de esa forma de identidad lo que hizo fue invisibilizar históricamente también la presencia de personas afrodescendientes en el país, pero digamos con ese borramiento histórico que se ha hecho y que digamos ya más de 20, 30 años las organizaciones y movimientos políticos han logrado trabajar fuertemente en ese proceso de reconocimiento, revalorización, reconocimiento histórico y social. Eso impactó muchísimo la forma también en la que México respondía a ese proceso de diferencia étnica cuando se conjunta eso con la extranjería. Muchas de las experiencias de las personas afrodescendientes con las que yo he trabajado, con migrantes afrodescendientes y con personas afromexicanas también, digamos un elemento central que hay ahí frente a la afrodescendencia es que la afrodescendencia en México parece no existir y que la forma en la que se entiende la afrodescendencia es un símil de la extranjería. Por eso muchas personas afromexicanas cuando son interpeladas por las propias personas mexicanas sobre dónde nacieron y de dónde son, están como un poco representando esa idea de que lo negro no es parte de México y que lo negro solo puede ser si es extranjero. Por tanto, muchas personas, por ejemplo, del sur de México, de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, muchas veces son vistas como si fuesen centroamericanas, en muchos casos las personas afromexicanas son vistas como si fueran cubanas, brasileñas, estadounidenses, digamos, en su interacción social, porque hay una idea como que lo negro no puede ser mexicano, ¿no? Y que está fuera de México. Y eso explica también mucho de la forma en la que se construye México, cómo México construye esa identidad afro y esa identidad extranjera. Entonces, un poco como lo decía ahora la doctora Erika Pani, uno sí podía encontrar también en estos procesos de cómo la ley ponía barreras, pero también las quitaba, como también ponía barreras en el sur para promover ciertos mercados laborales con personas afrodescendientes del sur, de la frontera sur.
y en algunos mercados laborales de la frontera norte con personas afroestadounidenses también, porque le eran estratégicas, ¿no? Pero habían cierres, o sea, solo se permitía hasta cierta extensión del territorio, no más allá de, porque tampoco, digamos, y eso sale de la ley luego de 1920, pero antes de 1920 sí había elementos particulares donde se establecía que habían ciertas razas, ciertas nacionalidades y ciertas identidades que no podían pues adecuarse a esta idea del mestizaje mexicano y que eran extranjeros que no podían ser fácilmente integrables y que no podían ser fácilmente asimilables a lo que implicaba esa identidad de lo mexicano desde el mestizaje. Y aunque eso efectivamente se va de la ley luego de 1920, en la práctica burocrática, en la práctica administrativa, parecen en muchas ocasiones, digamos, pervivir, ¿no? Ese, digamos, es el contexto institucional. Y en términos de las experiencias, lo que, un poco como también lo decía la doctora Erika, lo que uno encuentra en muchas experiencias de personas afrodescendientes, sin que eso no implique que no han experimentado el racismo cotidiano en México y que no han experimentado procesos de racismo, de exclusión y discriminación, muchos sí encuentran que pueden gestionar su identidad afrodescendiente de manera distinta como lo harían en sus lugares de origen. Y esto es una construcción relativa identitaria que hacen las personas migrantes, sobre todo latinoamericanas en México. Porque muchas, por ejemplo, dicen es distinto ser una persona negra en Salvador de Bahía, en Brasil, que serlo en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? El proceso de racismo cotidiano, estructural y violento que se vive en Brasil, particularmente en Salvador de Bahía, donde más del 60% de la población brasileña que convive ahí es negra, es muy fuerte, ¿no? Es fuerte en términos de la violencia cotidiana. Esa misma violencia no la experimentan en la Ciudad de México, por ejemplo, en ciertos sectores de México, aunque hay racismo cotidiano, pueden mediar esos procesos de socialización y de inclusión de otra manera, ¿no? Y eso para las personas migrantes afrodescendientes es lo más valioso tal vez que trae consigo ese proceso migratorio, de poder experimentar otra forma de ser, digamos, de ser una persona negra, de ser una persona afrodescendiente, y creo que ahí hay elementos interesantes, sin que eso, digamos, eso no quiere decir que no existe el racismo, que México no es un país racista como lo son la mayoría de los países latinoamericanos, que su legislación no está pensada para la exclusión, pero que hay procesos que se van, digamos, deslindando porque históricamente también identitariamente nos hemos construido de otra manera de cómo lo han hecho otras naciones de América Latina y de cómo lo han hecho también las personas afrodescendientes en ese lugar. Entonces creo que ahí hay divergencias interesantes que uno puede intentar ver, pero que también hay que ser conscientes de una cosa, que existen formas de intersección, como les decía, y que no es lo mismo ser una persona afrodescendiente brasileña que llega a la Ciudad de México a trabajar o a estudiar, que ser una persona afro-brasileña que atraviesa Tapachula de manera irregular y que tiene que atravesar el país de manera irregular y que es concebida desde ese papel de la irregularidad migratoria y que tiene que pasar por tránsitos además muy peligrosos como, digamos, como lo son los tránsitos por México. Entonces, a esa idea de afrodescendencia pues hay que ponerle también muchas, digamos, elementos alrededor sobre las nacionalidades de las personas y cómo esa nacionalidad interpela la identidad afro, pero también la forma en la que es concebido su proceso migratorio en México y, digamos, todas las construcciones sociales que hay alrededor de cada proceso migratorio. Muchas gracias. De nuevo, si tienen preguntas, levantan la mano y les acercamos una tarjeta. Luis, yo quisiera regresar un paso atrás para pensar, digamos, cuando decimos política migratoria, ¿a qué nos referimos? ¿No? Porque hay políticas de selección a la llegada, que controlan quién entra y que son también, digamos, históricas, que normalmente dicen, digamos, las fronteras pueden ser más o menos permeables, pero hay barreras a la entrada, hay barreras en el tránsito, hay barreras a la integración, barreras para obtener una residencia permanente, para poder naturalizarse. Y quizás sería interesante que explicaras un poco eso, pensando sobre todo en esta idea de que hay procesos de exclusión en estas políticas y estas políticas quizás no son iguales para todos y todas. ¿Hasta qué punto en México dependen del lugar de nacimiento,
dependen de otras características, por ejemplo, de habilidades como en algunos contextos, y cómo ha cambiado y cómo se ve México en este contexto más internacional. Y a las personas que están ahí paradas les invito a acercarse Sí, aquí en la no segunda se sientan fila, tímidos. en la segunda fila no hay barreras en los extremos. No hay y barreras está de todo entrada, libre. no vayan a tirar la cámara nada más, no, bienvenidos. Luis, sí, gracias. Bueno, sí, es una pregunta que me permite ahondar un poco más allá de lo que solemos concebir como política migratoria. Es común que nos concentremos en el momento de movimiento y del cruce de fronteras, ¿no? Pero incluso en ese movimiento y cruce de fronteras, ahí se retrata solamente un momento importante, una fase regulatoria importante de todo Estado, que es la de sus políticas de inmigración o en su caso de emigración, ¿no? Y lo que observamos en el panorama comparativo para las políticas de emigración es que el control de la salida de los ciudadanos nacionales se ha reducido muchísimo en todo el mundo. Quedan muy pocos países que restringen todavía la salida de sus ciudadanos. Corea del Norte es famosamente uno de ellos, Bielorrusia, ¿no? Cuba en el papel, aunque ya no en la práctica. Algunos países de Asia Central, por ejemplo, imponen algunas restricciones como que hay que conseguir permisos de la policía o del empleador para salir. Y lo que sí observamos es que persisten algunas políticas para evitar la salida sencilla de la población que uno quisiera tener en su economía, la población altamente cualificada, ¿no? En México tenemos algunas de estas políticas. Famosamente, si ustedes consiguen una beca para estudiar en el extranjero de un organismo estatal, están obligados a volver a México después para retribuir al país lo que el país ha invertido en ustedes con esa beca y también para tratar de propiciar que se queden en el país, que ese capital y esa inversión no se pierda, ¿no? Una política antifuga de cerebros, por decirlo de alguna forma. Pero sí, lo que nos queda más a la mano siempre es pensar en las políticas de inmigración y en la gran selectividad que por supuesto se observa en ese momento de la entrada, que es cuando los estados deciden quién entra, bajo qué condiciones, con qué derechos, con qué tipo de visas, por qué duración. Pero hay momentos de la política migratoria posteriores a la entrada y a la salida y al movimiento y al control fronterizo que tienen que ver con las políticas de integración, las políticas de integración de las poblaciones migrantes, y esta es un área que en el ámbito académico ha florecido muchísimo como objeto de estudio comparativo, comparar específicamente las políticas que han desarrollado diferentes estados para propiciar no solamente en una visión asimilacionista, es decir, que adopten la cultura del país de destino, sino que se integren a los diferentes subsistemas sociales, laborales del país de destino. Y aquí, en perspectiva comparada, México tiene muy poquito en términos de políticas de integración de su población inmigrante. Hay relativamente pocos esfuerzos, pocas políticas que estén realmente dirigidas a propiciar esa integración laboral, cultural y social de las personas inmigrantes. Se les deja mucho a su propia decisión, a la deriva, ¿no? En ese proceso de integración. Y aquí quisiera hacer un punto que quizá valdrá la pena retomar como panel completo de cuál podría ser la vía para volvernos un país acogedor, más acogedor. A mí se me ocurre que el camino que tenemos enfrente no es exactamente fácil, pero por lo menos tenemos una pequeña entrada, que es nuestra experiencia como país de emigración, de tantos años, ¿ok? Y, por ejemplo, si comparamos a México en las medidas que tiene para la integración educativa de su población inmigrante, para la población inmigrante extranjera está muy mal, no hay nada. Sin embargo, México sí tiene varios programas para la integración de su población
inmigrante de alguna forma retornada, ¿ok? Estos chiquitos, jóvenes, menores de nacionalidad estadounidense que se tienen que integrar a las escuelas. Ahí sí, desde hace varios años, la Secretaría de Educación Pública ha diseñado varios programas para tratar de facilitar la transferencia de los certificados educativos. Al final hay muchas trabas documentales, pero existe algo de trabajo hecho. Y creo que tendría que hacerse ahora la transferencia igual de discusiones que hemos tenido en México sobre educación intercultural, que se ha pensado sobre todo para comunidades indígenas, hablantes de lenguas indígenas, y no nos queda, no es algo totalmente nuevo, pero sí tenemos que darnos a la tarea de hacer esa transferencia de programas y políticas que fueron pensadas para población emigrante o para población mexicana, pero hablante de otras lenguas, y hacerla también extensiva a las poblaciones inmigrantes. Es decir, no somos totalmente nuevos en cuestiones de políticas de inmigración, gracias a que ya tenemos muchas políticas para nuestros emigrantes, para nuestra diáspora. Ahí sí llevamos por lo menos 25 años de desarrollar políticas en muchos ámbitos de la vida, políticas culturales, sociales, de representación institucional, políticas simbólicas para nuestra población emigrante. Existen premios para personas emigrantes, ha existido una representación en consejos consultivos con reglas democráticas. Esto es lo que les comentaba antes, que se ha debilitado mucho. Existe el voto para las personas emigrantes. Es decir, sí hay una población migrante en la cual el Estado mexicano se ha concentrado bastante para desarrollar políticas. Y si tan solo pudiéramos utilizar un poco el vehículo de la empatía, de saber que es posible crear políticas para abrazar a esta población, si pudiéramos utilizar ese vehículo para pensar ahora sobre ese 1%, pues poquito, ¿no? pero también cuentan, ¿no? Para desarrollar políticas de integración de esta población, yo creo que sería un poquito más fácil dar ese pasito a la integración y asumirnos como país de destino. Y finalmente, la última gran fase de la política migratoria, que yo les invito a también considerar política migratoria porque lo es el momento final, por decirlo así, de una trayectoria migrante en términos formales, que es el de adoptar la ciudadanía y la nacionalidad, de adquirir derechos ciudadanos y de adquirir la nacionalidad como membresía al Estado-Nación, y ahí también, ahí de nuevo el Estado emite regulaciones muy importantes para determinar quiénes le pertenecen y hasta qué momento le pertenecen, ¿no? Entonces son esas tres fases, diría yo: la entrada, la salida, la emigración es una, luego la integración de los inmigrantes, pero también la integración de las diásporas al proyecto de la nación, y finalmente el momento que decide el acceso a la nacionalidad, pero también la retención de la nacionalidad de nuestros emigrantes en el extranjero. Muchas gracias. Yo hoy voy a debatir un poco, digamos, a partir de mi trabajo con poblaciones retornadas. En realidad, lo que se muestra es que la población mexicana es bastante poco empática con la experiencia de los que regresan. Y muchos de ustedes levantaron la mano diciendo que sí tenían familiares que regresaron. Y ahí quizás sería interesante que pensaran hasta qué punto, digamos, podrían ser, por ejemplo, vamos a suponer que Trump deporta mañana a los 4,5 millones de mexicanos que están en una situación irregular. Seguramente muchos de ellos, o quizás alguno de ellos, podrían ser familiar de algunos de ustedes, si es que tienen parientes en Estados Unidos en situación irregular. ¿Les darían la bienvenida? ¿Piensan, o sea, quizás en sus casas los recibirían un tiempo? ¿Harían que, sí, todos dijeron que sí, más o menos? ¿Piensan que les sería fácil llegar y encontrar un lugar para vivir, encontrar un trabajo después de estar 30 años fuera? Con hijos que nacieron fuera, que no hablan español porque crecieron en Estados Unidos, o quizás los llevaron desde chiquitos y estuvieron mucho tiempo fuera, llegan y no hablan español, o hablan español
bien, pero quizás no es un español académico, o quizás estudiaron Derecho en la universidad, no sé cuál sea el mejor programa de Derecho, hicieron el doctorado y llegan acá y pues buscan trabajo en la UNAM y no hay plazas en este país. Entonces piensen también, digamos, yo estudio la migración de retorno y yo siempre pensaba que compartir este mensaje de la narrativa de que México puede ser acogedor con sus connacionales podía hacernos pensar también en que México puede ser acogedor con los hijos, con sus primos quizás, con los hijos de aquellas personas que regresan. Pero somos poco empáticos muchas veces con las personas que regresan y con sus hijos y con sus familiares. Y también hay varios episodios en el podcast que hablan de esta experiencia de retorno tan difícil. Entonces, sería buenísimo, y ahí yo, digamos, regresando a la propuesta de Luis, me encantaría pensar en que sí, que si llegan estos 10 millones de extranjeros mexicanos que viven fuera, algunos que ya son naturalizados estadounidenses, que llegan quizás después de ser deportados, o porque extrañan su país, o porque extrañan a sus familiares, o porque tienen problemas de salud, porque tuvieron un accidente, que llegan a México y qué va a pasar, ¿no? Un poco en esa vida. Y desgraciadamente, pues también las políticas de reintegración han sido bastante complicadas. Y los mexicanos que regresan son nacionales, digamos, tienen en principio todos los derechos, no van a pasar por este proceso de naturalización como último momento, ¿no? Tienen los papeles, quizás tienen que ir a sacar su INE para poder votar en las próximas elecciones, sacar su CURP, pero en principio eso ya no debería ser tan difícil, ¿de acuerdo? Pero aún así, quizás van a vivir esta gran sospecha que mencionaba Erika al principio, de la sospecha del extranjero. Quizás se les ve como extranjeros, o quizás se les concibe como traidores a la patria por haber migrado, o quizás se les concibe como héroes, pero quizás se les concibe como unas personas, digamos, con una experiencia extraña, ¿de acuerdo? Entonces me gustaría regresar el micrófono a Erika y preguntarle un poco cómo nos ayuda a entender esta constante de la sospecha del extranjero, que se plasma en distintos momentos en leyes de naturalización diferentes, incluso si nos puedes explicar lo que tú manejas como la naturalización por despiste, pero un poco tratando de entender en que, bueno, por ejemplo, las personas retornadas no van a necesitar pasar por un proceso de naturalización, pero sí van a pasar por otros procesos de exclusión. Entonces, un poco entender en la historia qué ha ocurrido con este proceso de naturalización, pero también a la luz, digamos, del mestizaje, a la luz de la exclusión que genera, incluso pensar en que el mestizaje nos hace de alguna manera a todos un poco más homogéneos, si no es verdad, y tratar de entender en realidad, entonces, volver a la pregunta de, bueno, México ha sido o no ha sido acogedor, pero ¿cómo podemos serlo? Y un poco siguiendo aprendiendo de la historia. Muchas gracias, Claudia. Bueno, cuando hablaba Luis y yo de la falta que hace estas políticas de integración, yo pensaba en todas esas políticas de integración que salieron tan mal, ¿no? Entonces, en el 19, una de las cosas que trataron de hacer para desactivar la peligrosidad de los extranjeros fue naturalizarlos, aunque estos no estuvieran particularmente encantados con la idea. Entonces, a partir de 1857, si tú tienes un hijo o compras siendo extranjero, tienes un hijo, compras una propiedad, a la hora de registrar, tienes que decir, y quiero seguir conservando mi nacionalidad original, porque el tener un hijo o comprar una propiedad te permite la naturalización, ¿no? Entonces, un poco la idea es que la gente no supiera muy bien y que se firmara, o sea, registrara al niño o a la propiedad y que con eso ya se volviera mexicano y no pudiera reclamar protección consular de su país de origen. En Estados Unidos, que a partir de 1860 tiene un 14-15% de población nacida en el extranjero, en algunas ciudades, ¿no? Nueva York, Chicago, llegan al 30%, incluso al 40%, y esto es resentido como un poco el discurso de ahorita, ¿no? Se está pervirtiendo la vida, el sueño americano, esta gente no es como nosotros, las tradiciones, porque son católicos, porque son irlandeses, porque son italianos, porque son judíos, porque polacos, rusos, etcétera, no son compatibles con la vida republicana. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que americanizarlos, ¿no? Entonces, tienes proyectos como muy que valoran la diversidad, que valoran lo que puede enriquecer a una comunidad, quienes vienen de fuera, Jane Addams, ¿no? Arthur Bourne, pero en general lo que se quiere es que aprendan inglés,
se vistan como estadounidenses, se porten como, ya no estén haciendo estas fiestas extrañas, procesiones religiosas en las calles de Nueva York con la Virgen disfrazada de yo no sé qué, no. Entonces, yo creo que tiene que haber una discusión o sea, ojalá hubiera una discusión, porque parte de lo que creo que nos damos cuenta es que está el problema legal, está el problema burocrático, que a veces es más engorroso que el legal, porque aparte no hay control, hay el problema, la posibilidad de la corrupción, etcétera, pero en realidad es la sociedad. O sea, en realidad somos nosotros que no somos empáticos, que, híjole, entonces ya regresaron los primos de Milwaukee, y ya ves cómo son, y claro, allá las niñas y andan con la panza de fuera. Entonces, ¿cómo educamos a nuestros hijos, a nuestros papás, para pensar la diversidad como una virtud y algo que nos da mucho y no algo que nos quita, que nos incomoda? Y el otro gran problema es cómo se insertan en una economía que no ha sido lo suficientemente dinámica, que no incluye, que tiene enormes desigualdades, que no nos incluye a todos. Entonces, quizás la extranjería, este fenómeno que es micro, sí arroja luz sobre una serie de deficiencias que como sociedad tendríamos que tratar de remediar. Muchas gracias. Y digo, yo estaba siendo abogado del diablo preguntándole, debatiendo con Luisi, pero en realidad creo que sí tendríamos que ser un poco más empáticos. Luisi, yo regresaría un poco a lo que tú mencionabas de la integración, pensando en que, digamos, ¿cómo son otros países más abiertos y más acogedores? Digamos, pensemos otra vez, ya vamos a empezar un poco la ronda de cierre. Pensemos que como sí podríamos quizás ser más abiertos, más acogedores. Bueno, esta pregunta siempre es muy difícil, ¿no? A ver, ¿dónde están las recetas? Y es muy difícil imaginar o extraer recetas de casos un poquito más exitosos, porque luego nos damos cuenta que los contextos son muy distintos, ¿cierto? Y que no se aplicarían realmente muy bien esas recetas a nuestro caso. Pero con gusto les puedo contar algunas cosas que parecen no del todo inasequibles para México, porque comienzan por una vía modesta, institucional, con la esperanza de que eso vaya generando huella, ¿no? Y que vaya dejando algún rastro en la sociedad, porque lo cierto es que sí, es un proceso sociocultural muy complejo, ¿no? Estamos hablando de cómo eliminar sospechas que están ahí arraigadas históricamente, cómo eliminar racismo que se transfiere no solamente a personas inmigrantes, sino a propias comunidades mexicanas afrodescendientes. O sea, realmente vemos que este tema tiene unas ramificaciones muy profundas. Es difícil de tratar de modificar en poco tiempo y con intervenciones desde arriba. Ciertamente eso de las naturalizaciones a la fuerza y accidentales, como el ejemplo que nos dio la doctora Pani, histórico en México, pues sería una política que jamás apoyaría, ¿no? Porque parte de la virtud de la integración y de la naturalización es que sea un proceso lo más libre, voluntario y escogido posibles, ¿no? Que no fuerces a las personas a hacerse nacionales, ni para agrandar tu población, ni para ejercer control de maneras ilegítimas y de maneras sí, forzosas. Pero bueno, en algunos casos que están más o menos cerca de nuestro entorno, en Europa, o sea, lejos de nuestro entorno, en Europa el caso que desde hace un par de décadas se mantiene en los primeros lugares de los índices de políticas de integración es Portugal. Un caso que ha logrado mucho, yo creo, precisamente a través del vehículo de la empatía, de comenzar primero muchas políticas para la extensa, copiosa y muy dispersa comunidad portuguesa en el exterior, en buena parte como resultado del colonialismo portugués,
pero en parte innovando para esa diáspora, llegaron a la conclusión de que tenían que integrar también hacia adentro de Portugal a las nuevas comunidades inmigrantes. Y son comunidades inmigrantes en Portugal, curiosamente, no cercanas culturalmente, ¿no? Porque obviamente los brasileños gozan de estatus político muy superior a otras comunidades inmigrantes. Hay un acuerdo de cuasi ciudadanía entre ambos países. Y luego los europeos, por ser parte de la Unión Europea, gozan de derechos políticos también a nivel local y para elecciones del Parlamento Europeo, pero las políticas de inclusión e integración migrante en Portugal, por ejemplo, incluyen a una copiosa comunidad ucraniana que llegó desde hace unos 20 años a Portugal a insertarse en un mercado laboral bastante segmentado. Entonces, tampoco es que su integración laboral y económica fuera fantástica, sino que se reconoció una verdadera necesidad social de integrar a esta población y de evitar que se desarrollara una sociedad en paralelo que no habla portugués, que no se comunica con los portugueses y que tiene problemas sociales cada vez más graves. Pero en un entorno más cercano, dos modelos que se me antojan más o menos asequibles, por lo menos como para copiar ciertos rasgos institucionales, son el de Costa Rica y el de Uruguay. Porque estos son países que también han experimentado un cambio de perfil migratorio como el que México está experimentando en últimos años, ¿okay? Y que están logrando bastante a base de crear órganos consultivos que son de dos vías, es decir, que se activan para atender las necesidades de poblaciones emigrantes cuando esas poblaciones lo requieren, ¿no? Pero también se activan para atender las necesidades de poblaciones inmigrantes y están igualmente conformados por grupos que atienden a ambos grupos. Entonces, ahí se fomenta la empatía porque se discute en un mismo foro los problemas de diferentes comunidades migrantes, ¿no? En México lo que hemos hecho es tener unos consejos consultivos para migrantes y otros para inmigrantes y seguimos debatiendo los desafíos que trae la migración consigo como si fuera obvio que nuestros emigrantes son parte de nuestra esencia, ¿no? Mientras que los inmigrantes son motivo y objeto de sospecha. Entonces hay que comenzar por algún lado a fomentar esa empatía. Sabemos que no existe tristemente, sabemos que no está dada en la sociedad, pero hay que comenzar a fomentarla y hay algunas formas institucionales en estos países de la región que ofrecen quizá un modelo que valdría la pena probar. Quizá no funciona, tristemente, pero quizá podría probarse. Sí, y quizás parte de la empatía empieza por conocer la experiencia de esas personas y en realidad, digamos, en general cuando uno le pregunta a alguien, ¿conoce un extranjero? Pues muy pocas personas conocen o tratan en el día a día a personas extranjeras. Ahora sí, digamos, empezando la última ronda, Joana, me gustaría preguntarte eso, ¿cómo podemos ser en México un país más acogedor, más abierto a la población en movilidad? Sí, es muy complicada. No sé si haya una única respuesta. Creo que un poco pensando en lo que decía Luisi, de observar otras experiencias en la región, si ustedes han oído tal vez, en términos del manejo y la gestión migratoria, sobre todo de los últimos flujos o de los más contemporáneos en la región, pues Colombia es un país que logró, siendo, digamos, un país históricamente de emigración, por distintos contextos y de una emigración muy fuerte con su país vecino que era Venezuela, pues después del 2016-2018 se convirtió en el principal país receptor de este flujo y eso le implicó pensar su política migratoria de recepción y también de integración. Hay muchas críticas sobre si ha sido o no lo suficientemente efectiva, pero creo que estos procesos de hacer regularizaciones temporales y documentar y permitir que con las documentaciones las personas puedan acceder a derechos, un poco en lo que hacen procesos de reasentamiento, de integración e incorporación ayudan bastante, pero eso es, digamos, es una discusión que hay que dar fuertemente con la institucionalidad mexicana en términos de qué tan dispuesta está a abrirse a ese proceso, ¿no? En una institucionalidad que le cuesta abrir esas barreras porque tenemos procesos muy
complicados, no sé si ustedes lo sepan, pero hacerse regular, un migrante regular en este país es muy complicado, muy costoso y lleva mucho tiempo. Y muchas personas no pueden tener digamos, ni el dinero ni las condiciones materiales para hacerlo, pero tampoco el tiempo, pero tampoco la posibilidad de tener elementos de integración social más allá de eso que le permitan tener conexiones y capital social que les permita hacer eso. Entonces, digamos, esa es una vía. La otra es un poco que podamos pensar en términos institucionales la necesidad de que las personas, incluso pensando en las experiencias con las personas migrantes con las que hablamos, con las que trabajamos, muchas personas quieren quedarse en México, pero estar en otros lugares de México, pero la propia institucionalidad los atrapa en lugares particulares. Los atrapa en la Ciudad de México, los atrapa en la frontera norte, los atrapa en la frontera sur, porque moverse por este país es extremadamente peligroso. Moverse sin documentos en este país es extremadamente peligroso y lo único que necesitan las personas es un documento que les permita abordar un camión, un bus intermunicipal y poderse mover a otro lugar que no sea la Ciudad de México, que no sea Tapachula o que no sean las ciudades fronterizas para poder establecer otros procesos de reasentamiento. Pero eso es muy crítico, ¿no? La inseguridad y la violencia por la que pueden sufrir si no pueden optar por esas vías regulares. Entonces, digamos, una opción sería la posibilidad de pensar políticas de documentación o de regularización temporal que les permitan a las personas reacomodarse en el país y reacomodarse en otros procesos productivos. Muchas de las personas que están aquí han encontrado que si bien no pueden ejercer su profesión, que por lo general son universitarias, son personas universitarias, logran encontrar que México sí les provee la capacidad de hacer otras cosas, ¿no? Y de poder tener éxito en otros procesos laborales, en otros procesos de inclusión, y eso lo valoran muchísimo, porque no tienen eso en sus lugares de origen y no pueden retornar tampoco a sus lugares de origen, pero el problema es que están muy atrapados en procesos de exclusión, de precarización del trabajo y de la vida que no les permite movilizarse más allá de los lugares donde están, y creo que podríamos pensar o observar estos procesos de regularizaciones temporales que habría que ver institucionalmente cómo las movemos, pero que les permita a las personas hacer su vida en otros contextos donde no tienen que estar atrapadas en el tiempo ni en el espacio, ¿no? Y yo creo que es una cuestión también de empatía que yo siento que digamos, sí México la ha venido desarrollando, en general las personas la han venido desarrollando, pero siento que se necesita tener este tipo de foros, de eventos, para que las personas también entiendan la heterogeneidad tan grande que implica hablar de migración en México, ¿no? Tanto de personas que llevan más de 15 años, 5 años, 1 año, 1 mes, la heterogeneidad de sus experiencias, que no todas son necesariamente críticas, que también hay experiencias de integración favorables, exitosas, donde las personas se sienten que pertenecen a este país y en ese sentido que puedan también gestionar esos procesos, digamos, libremente, ¿no? Y creo que las personas cada vez empiezan a ser más conscientes de eso, pero si no hay también un proceso institucional que le permita a las personas moverse de ese lugar del migrante irregular, va a ser también muy complicado que podamos dialogar y encontrar alternativas más allá que movernos, digamos, por los lados de esa irregularidad migratoria. Lo dejaría. Muchas gracias. Y quizás pocos saben también de que hay personas en situación irregular en México, así como hay población indocumentada en Estados Unidos. Erika, ¿qué aprendemos de la historia o qué a partir de la historia, qué nos recomendarías para pensar en que podemos ser un poco más abiertos, acogedores y darle la bienvenida a las personas migrantes? Bueno, yo creo que por un lado hay que salirnos de esta visión complaciente del país de refugio, porque si bien las experiencias individuales, ¿no?, del exilio español, del latinoamericano, etcétera, nos hablan de unas experiencias muy exitosas de apertura y de darle la bienvenida a esta población. Tenemos estas otras experiencias que han sido bastante dolorosas, negativas, complicadas. Entonces yo creo que sí tiene que haber una revisión legal, que esa revisión legal responde, ¿qué queremos para nuestros emigrantes en Estados Unidos? Lo mismito tendríamos que hacer para la población migrante que está en México o que pasa por México. Yo creo que ahí no hay excusa,
no tenemos ningún tipo ni de punto ciego, sabemos lo que son las cosas y tendríamos que exigirnos lo mismo. Eliminar hasta donde sea posible la discrecionalidad y luego, pues sí, el hacer el esfuerzo de abrir, discutir, poner lugares de encuentro. No sé si se ha hecho algo similar para México. En Estados Unidos el discurso antimigrante es más rabioso conforme la gente tiene menos contacto con los migrantes. Yo no sé si sucede más o menos lo mismo, pero bueno, el no asumir, sino conocer. Muchas gracias. Pues sí, los datos de México tampoco son muy prometedores. Vamos a cerrar la discusión, pero antes yo, quería agradecerles a todos y todas que están aquí. Quería invitarles a reflexionar cómo podemos ser en México más acogedores, darles la bienvenida a las personas migrantes en movilidad, invitarles a acercarse al Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas que tenemos en el Colegio de México. Está el sitio disponible en los separadores que tenemos a la salida. Los separadores tienen las temáticas y las personas que han estado en estos 41 episodios del podcast que le mencionaba, pero tenemos además muchos otros proyectos y un poco la idea es esa. Siempre en el MICDEP hemos buscado pues acercar a diferentes actores interesados en los temas migratorios, desde tomadores de decisiones, organizaciones internacionales, miembros de la academia y la población estudiantil y universitaria. Era algo que también teníamos pendiente. Antes de cerrar el evento, yo quería pasar el micrófono al licenciado Joaquín Narro Lobo. Él es director general de Atención a la Comunidad de la DEGACO. Y bueno, fue la DEGACO justamente quienes nos invitaron a participar en este evento y yo quería agradecerles la invitación, el acercamiento y bueno, espero que sea también uno de muchos eventos conjuntos que tengamos. Muchas gracias, doctora. Yo, antes de hablar como titular de la DEGACO, quiero hablar como profesor de la facultad y reaccionar un poco al planteamiento, porque hace no mucho, platicando en la clase de Derecho Constitucional justamente, cuando hablábamos del tema de nacionalidad y extranjería, justo un mes, un poco más de un mes antes, había dado todas estas manifestaciones en la Ciudad de México por el tema de la gentrificación, que muy rápido pasaron de ser el tema de la gentrificación a ser un tema en contra de los extranjeros y no de los empresarios que han generado la gentrificación. Y un poco lo traigo a colación porque esa es un poco la muestra de sociedad que somos. Y para poder superar las cosas hay que hablar de las cosas. Yo soy de quienes creen que el derecho no modifica la sociedad solo por existir y la sociedad tampoco puede determinar al 100% el derecho y tiene que ser un equilibrio donde uno de los fieles justamente de esta balanza es la cultura y la educación. Y me parece que a la sociedad mexicana justamente lo que le falta mucho son dos conceptos que en reiteradas ocasiones en la discusión iban y venían, que son los de empatía por un lado y solidaridad por el otro, y el entendimiento de esta otredad como parte de uno mismo, por paradójico que esto pueda resultar. Pero en ese sentido la sociedad mexicana no suele ser sincera en exigir un trato para los migrantes del otro lado, allende la frontera del norte con Estados Unidos, y dar un trato realmente de tercera para las personas extranjeras que están en México en condición regular o no, sin importar esto. Entonces me parece a mí, y yo con esto concluyo pues el meterme en la discusión que no era mía, pero que era irresistible de hacer, para hilarlo con el agradecimiento a la doctora Masferrer, a la doctora Pani, a la doctora Navarrete y a la doctora Pedrosa por participar en este evento, dar las gracias a la Facultad de Derecho, que es mi casa, a la doctora Sonia Venegas, a la maestra Sara Miss Palma, a Andrés por también todo el apoyo. Agradecer profundamente porque creo que es un debate que a instancias como la Facultad de Derecho le enriquecen mucho,
Creo que también al Colegio de México le sirve mucho salir, creo que a todos nos sirven estas oportunidades y simplemente contextualizar que esta es la última mesa, el último conversatorio dentro de este coloquio Huellas de nuestra historia con motivo del Festival de Día de Muertos Mega Ofrenda. Por primera ocasión se está organizando un coloquio académico en torno al tema central de la mega ofrenda, que es justamente el de migración y las distintas aristas que la migración tiene, el exilio por supuesto, el refugio y el desplazamiento de distinta naturaleza, incluso el desplazamiento interno que termina siendo en países como México con la delincuencia y con las cuestiones climáticas un asunto todavía más preocupante probablemente que el externo para el caso mexicano en concreto. Y estamos convencidos desde la Universidad Nacional en la importancia de abrir estos temas, de debatir estos temas, un tema de enorme vigencia efectivamente a partir del 20 de enero que hubo el cambio de gobierno en Estados Unidos, pero que nos recuerda que las sociedades no son sino producto justamente de esta migración constante y todos somos parte de ella. Preguntaba usted, doctora, al inicio que quién tenía familia migrante, es que al final todos somos en alguna medida y hay que entenderlo así y hay que asimilarlo así, porque si no va a ser muy difícil poder acoger a la migración que yo no sabía que era tan poquita, que se asienta en México y probablemente uno desde la Ciudad de México siente que es poquita porque la Ciudad de México junto con las grandes ciudades fronterizas son esos puntos que ahorita la doctora Navarrete justamente señalaba, ¿no? Las dificultades que hay para establecerse en ciudades que no necesariamente están en estas condiciones. Entonces, agradecer profundamente al Colegio de México, a toda su estructura, a la presidenta, a la doctora Covarrubias por apoyar también esta interacción e invitarles a que el día de mañana, el sábado y el domingo nos acompañen en la explanada del Museo Universum en esta 28ª edición de la mega ofrenda. Muchísimas gracias, doctora Masferrer, y ya dejo el micrófono. Muchísimas gracias. Y ya no les pregunté si había preguntas del público porque yo les estaba insistiendo todo el tiempo en hacerlas. Si, yo sé que tienen que ir a clases, tenemos que concluir, pero si alguien tiene una reacción que no puede esperar, es momento de levantar la mano. Y si no hay más preguntas, con eso cerraríamos. Antes quiero decir que hay episodios de desplazamiento interno forzado, sobre todo por violencia, de refugio, ¿no? En México, pero también un poco en qué aprendemos del contexto internacional, del exilio, de cómo México ha recibido, por ejemplo, a la población judía que huyó del nazismo, digamos, en estas historias también, o en estas narrativas de cómo México ha sido más o menos abierto, que en realidad, digamos, pues no fue tan abierto en algunos momentos. Y en general, faltaría quizás algo sobre la gentrificación, sobre las diásporas. En realidad no tuvimos tanta discusión, pero bueno, hay historias interesantes y les invito a consultar el proyecto. Y finalmente yo les invitaría también a consultar, digamos, y reflexionar entre ustedes mismos y sus familiares su historia de migración propia. Yo sí creo, y como mencionaban también licenciado Narro, que todos de alguna manera tenemos esta historia de migración que quizás nos puede ayudar a ser un poco más abiertos. Y bueno, muchas gracias a los organizadores, a la DEGACO, a la UNAM. Yo estuve en contacto muy cercano con María del Valle, quien también apoyó en la organización, y bueno, con eso concluimos este coloquio, este intercambio entre el Colegio de México, específicamente entre el Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas y la UNAM. Es un gusto estar aquí y también pues les invito a todos a ir a la mega ofrenda en los próximos días, porque bueno, yo tengo mucha curiosidad también de cómo la población universitaria ve la migración, ve el exilio y ve estas huellas en la migración. Muchas gracias y les pediría un aplauso a las panelistas por la discusión. Buenas tardes. Tenemos los separadores, tenemos algunas plumas y también para que estén en contacto del seminario afuera, y estamos ahí por si tienen dudas. Gracias.